El exmarido le gritó que era indeseable. Huyendo, cayó en los brazos de un millonario viudo. Él la miró como nadie la había mirado antes y susurró: «Pareces mi nuevo comienzo». El sol de Ciudad de México brillaba intensamente aquella mañana de miércoles, pero para Mariana Delgado, de 28 años, el día había amanecido más sombrío que nunca. El apartamento en la avenida Reforma, que antes parecía un sueño hecho realidad, ahora se había transformado en una prisión sofocante. Las paredes decoradas con cuadros caros atestiguaban silenciosamente otra discusión explosiva. «Nunca serás suficiente, Mariana. Mírate, ni siquiera puedes organizar una simple cena para mis colegas sin hacer el ridículo». La voz de Diego Mendoza, su novio desde hacía 3 años, resonaba por el lujoso apartamento. Ese comentario sobre política, ¿tienes idea de cuánto me avergonzaste? Mariana sintió que el pecho se le oprimía. Encogida en el sofá blanco, intentaba hacerse pequeña, invisible, mientras las críticas de Diego la golpeaban como puñaladas. Graduada en periodismo, con especialización en medios digitales, Mariana había renunciado a una prometedora carrera para dedicarse a la relación con Diego, uno de los asesores financieros más respetados de la Ciudad de México. «Lo siento», murmuró ella, aunque no sabía exactamente por qué se estaba disculpando. Solo había expresado una opinión durante la cena, pero para Diego aquello había sido imperdonable. «Las disculpas no resuelven nada. Necesito a alguien que esté a mi altura, que sepa comportarse, que entienda su lugar». Diego ajustó el caro reloj en su muñeca, evitando mirarla directamente. «A veces me pregunto por qué seguimos juntos». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Algo dentro de Mariana, algo que había sido sofocado por años de críticas y menosprecio, finalmente despertó. Un calor subió por su cuerpo, una ola de indignación que ya no podía ser contenida. «Y yo me pregunto lo mismo todos los días», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «¿Qué estoy haciendo aquí? Dejé mis sueños, mi carrera, mi familia en Guadalajara. ¿Para qué? ¿Para ser tu trofeo defectuoso?» Diego se detuvo, atónito. No estaba acostumbrado a ser confrontado, especialmente por Mariana, que generalmente aceptaba sus críticas en silencio. Su rostro adoptó una expresión peligrosa. «¿Crees que sobrevivirías un día sin mí? Sin mi dinero, sin mis contactos. ¿Quién va a querer contratar a alguien tan mediocre como tú?» Las palabras cortaron profundo. Mariana sintió que las lágrimas brotaban, pero no permitiría que él las viera. Con un movimiento rápido, tomó su bolso en la barra de la cocina americana y caminó hacia la puerta. «¿A dónde crees que vas? No he terminado de hablar». Diego avanzó hacia ella, pero Mariana fue más rápida. Cerró la puerta tras de sí y corrió hacia el elevador, presionando frenéticamente el botón para la planta baja. Cuando finalmente alcanzó la calle, Mariana comenzó a correr sin rumbo por el paseo de la Reforma. El viento agitaba su cabello, castaño, y las lágrimas finalmente escapaban libremente. La gente la observaba con curiosidad, pero ella no se preocupaba. Cada paso la alejaba de aquella vida que se había vuelto insoportable, de aquel hombre que la hacía cuestionar su propio valor. Después de correr durante casi 20 minutos, Mariana disminuyó el ritmo, exhausta tanto física como emocionalmente. Había llegado al Parque Chapultepec, un oasis urbano. Se sentó en una banca, tratando de recuperar el aliento y organizar sus pensamientos. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Había abandonado el apartamento sin llevar nada más que su bolso, su celular y su cartera. «No puedo volver», murmuró para sí misma. «No esta vez». Su celular comenzó a sonar. El nombre de Diego parpadeaba en la pantalla. Mariana rechazó la llamada y por impulso apagó el aparato. Necesitaba pensar, necesitaba silencio. El parque comenzaba a llenarse con la proximidad de la hora del almuerzo. Ejecutivos en trajes formales buscaban un poco de aire fresco antes de regresar a sus oficinas con aire acondicionado. Mariana observaba a aquellas personas, todas con algún lugar a donde ir, todas con un propósito. ¿Y ella?
¿Qué tenía además de una relación tóxica y sueños abandonados? Decidida a no permanecer quieta, Mariana se levantó y comenzó a caminar nuevamente, esta vez en dirección al centro comercial de la ciudad. Tal vez podría encontrar un café, sentarse y elaborar un plan. Mientras cruzaba la calle, sin embargo, no notó el pequeño desnivel en la acera. Su tacón se enganchó en el borde y antes de que pudiera equilibrarse, se sintió cayendo hacia adelante. El impacto contra el suelo nunca llegó. En su lugar, se sintió amparada por unos brazos fuertes que la sujetaron firmemente. Aturdida, Mariana levantó la mirada y se encontró con los ojos más intensos que jamás había visto. Eran ojos castaño oscuro, casi negros, que la observaban con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Está bien, señorita?», preguntó el hombre, aún sosteniéndola por la cintura. Mariana no pudo responder inmediatamente. Estaba perdida en aquella mirada, en aquella voz grave y al mismo tiempo gentil. El hombre aparentaba tener unos 35 años. Vestía un traje impecablemente cortado y exhalaba un perfume sutil pero distintivo. «¿Yo? Sí, estoy bien. Gracias», logró decir finalmente, alejándose ligeramente, avergonzada por la proximidad. «¿Está segura? Parece un poco alterada». El hombre la analizaba con atención, como si pudiera ver más allá de la superficie. «Estoy bien, de verdad, solo un poco distraída». Mariana intentó sonreír, pero sabía que sus ojos enrojecidos y el maquillaje corrido contaban otra historia. «Permítame al menos invitarle un café, para compensar el susto», insistió él, con una sonrisa que iluminó su rostro austero. «Mi nombre es Alejandro Fuentes. ¿Y el suyo?». Mariana dudó. No conocía a aquel hombre, no sabía nada sobre él más allá del nombre que acababa de revelar. En circunstancias normales rechazaría educadamente y seguiría su camino, pero aquel no era un día normal. «Mariana Delgado», respondió, sorprendiéndose a sí misma. «Y acepto el café». Alejandro sonrió nuevamente, una sonrisa que parecía genuina, diferente de las sonrisas calculadas de Diego. Indicó un café a pocos metros de allí, en la esquina de la calle. «Ese lugar sirve el mejor café de la Ciudad de México y tiene una vista privilegiada del Paseo de la Reforma», comentó, caminando junto a ella sin prisa. Mientras se dirigían al café, Mariana no pudo dejar de notar las miradas que Alejandro atraía. Algunas personas lo saludaban respetuosamente, otras cuchicheaban entre sí. Claramente era alguien conocido en la ciudad. «¿Usted es de aquí, de la Ciudad de México?», preguntó Alejandro, mientras abría la puerta del café para ella. «No, soy de Guadalajara. Vine aquí hace 3 años, por mi novio», respondió sintiendo un nudo en la garganta al mencionar indirectamente a Diego. «¿Y dónde está él? ¿Ahora?». La pregunta era casual, pero Mariana percibió un brillo de interés en los ojos de Alejandro. «Yo no sé. En realidad, acabo de salir de casa, o mejor dicho, de su casa». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. «Disculpe, no debería estar hablando de esto con un desconocido». Alejandro indicó una mesa discreta en el rincón del café, con vista hacia el Paseo de la Reforma. Retiró la silla para que ella se sentara y se acomodó frente a ella. «A veces es más fácil hablar con desconocidos. No hay juicios, no hay antecedentes», comentó haciendo un gesto al mesero. Mariana observó a Alejandro con más atención mientras hacía el pedido. Había algo magnético en su presencia, un aura de confianza que no era arrogante como la de Diego, sino tranquila, segura. Sus rasgos eran marcados, mandíbula definida, nariz recta, cejas espesas sobre aquellos ojos penetrantes. Parecía el tipo de hombre acostumbrado a dirigir, a ser escuchado y respetado. «No parece sorprendido por encontrar a una mujer llorando y huyendo en la calle», comentó Mariana, cuando el mesero se alejó. Alejandro la miró fijamente por un momento antes de responder. «Digamos que tengo alguna experiencia en reconocer a personas en momentos de crisis», dijo, con una media sonrisa enigmática.
Dirijo una fundación que trabaja con personas en situaciones vulnerables. ¿Una fundación? ¿Qué tipo de fundación? La curiosidad de Mariana, adormecida durante tanto tiempo, comenzaba a despertar. Alejandro dudó, como si considerara cuánto debería revelar. Una organización que ofrece apoyo a personas que necesitan empezar de nuevo, respondió finalmente. Pero hoy no quiero hablar de trabajo. Quiero saber más sobre usted, Mariana Delgado. ¿Qué hace una periodista de Guadalajara corriendo por las calles de la Ciudad de México un miércoles soleado? Mariana abrió mucho los ojos, sorprendida. ¿Cómo sabe que soy periodista? Alejandro sonrió, señalando su bolso, de donde se podía ver la punta de una credencial con el logo de un conocido portal de noticias. Observador, comentó Mariana, impresionada. Sí, soy periodista, o mejor dicho, lo era. No ejerzo la profesión desde hace casi 2 años. El café llegó, servido en elegantes tazas de porcelana. Alejandro esperó a que el mesero se alejara antes de continuar la conversación. ¿Y por qué abandonó la profesión?, preguntó llevando la taza a sus labios. Mariana dudó. ¿Cómo explicar a un extraño que había renunciado a su carrera para satisfacer las expectativas de Diego? ¿Que se había convencido de que el sacrificio valía la pena por amor? Un dices, amor que ahora se daba cuenta, tal vez nunca había existido realmente. Diego, mi novio, exnovio creo, no aprobaba mi profesión. Decía que los periodistas están mal pagados y que necesitaba enfocarme en algo que pudiera complementar su estilo de vida. Las palabras salían amargas como si solo ahora Mariana se diera cuenta de lo absurdo de aquella situación. Él es asesor financiero muy exitoso. Alejandro la observaba con atención, sin interrumpirla. Y entonces simplemente paré. Comencé a trabajar como su asistente personal no oficial, organizando eventos, cenas, cuidando de la casa. Mariana soltó una risa triste, y por lo visto ni eso hacía bien. Déjeme adivinar, interrumpió Alejandro, colocando la taza sobre el platillo con delicadeza. Nada de lo que usted hacía era suficiente. Siempre había una crítica, siempre había algo que podría haber sido mejor. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo lo sabía? Exactamente, confirmó, en voz baja. Hoy fue la gota que colmó el vaso. Di mi opinión durante una cena con sus colegas y aparentemente lo avergoncé. Alejandro negó con la cabeza, una expresión seria apoderándose de su rostro. Conozco bien ese tipo de persona. Construyen su autoestima destruyendo la de los demás. Es como si necesitaran disminuir a quien está a su lado para sentirse más grandes. Había algo en la manera en que Alejandro hablaba, como si conociera ese dolor personalmente, que hizo que Mariana sintiera una conexión inmediata con él. No era solo comprensión o simpatía, era empatía genuina. ¿Usted también ha pasado por algo así?, se atrevió a preguntar. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Alejandro. No personalmente, pero crecí viendo a mi madre pasar. Por eso, mi padre digamos que era especialista en hacer que ella se sintiera insignificante. Lo siento mucho, dijo Mariana sinceramente. Debe haber sido difícil para usted también. Lo fue. Alejandro asintió, su mirada perdida momentáneamente en recuerdos distantes. Pero también fue lo que me hizo decidir que sería diferente, que usaría todo lo que lograra para ayudar a personas en situaciones similares. Mariana sintió una ola de admiración. Mientras Diego usaba su éxito como herramienta de manipulación y control, Alejandro parecía usar el suyo para hacer el bien. ¿Y qué ha logrado exactamente Alejandro Fuentes?, preguntó, tratando de aligerar un poco el ambiente con una sonrisa vacilante. Alejandro sonrió, pareciendo apreciar el cambio de tono. Digamos que tuve suerte en los negocios. Comencé una startup de tecnología hace 10 años, desarrollando soluciones para el sector agrícola. El año pasado vendí la empresa a un grupo internacional. Mariana abrió mucho los ojos. Espere, ¿usted es ese Alejandro Fuentes? ¿De Agritech Solutions? Leí sobre la venta de su empresa. Fue una de las mayores adquisiciones del sector en México. Alejandro pareció ligeramente avergonzado.
Sí, soy yo, pero prefiero no ser definido por mi saldo bancario. Disculpe, es que, vaya, estoy tomando café con uno de los mayores empresarios del país y ni siquiera lo sabía. Mariana se sintió repentinamente consciente de su apariencia desarreglada después de la carrera y el llanto. Estoy tomando café con una periodista talentosa que está a punto de redescubrir su valor. Creo que estamos a mano, rebatió Alejandro con una sonrisa genuina. El celular de Mariana vibró dentro del bolso. Lo había encendido nuevamente, pensando que tal vez alguna amiga podría llamar, preocupada por su desaparición. Pero, al verificar, la pantalla vio que era Diego. Otra vez. ¿No va a contestar?, preguntó Alejandro notando su vacilación. No, es él. Probablemente para recordarme que dejé todas mis cosas en el apartamento y que necesito volver. Mariana se mordió el labio, la ansiedad retornando. No sé dónde voy a pasar la noche. Todos mis amigos aquí son, en realidad, amigos de él. Alejandro pareció meditar por un momento antes de hablar. Tengo una propuesta que hacerle, dijo con cuidado. Mi fundación mantiene algunos apartamentos para casos de emergencia. Son pequeños, pero cómodos y seguros. Podría quedarse en uno de ellos, hasta que se reorganice. Mariana lo miró sorprendida por la oferta. No sé, apenas nos conocemos. ¿Por qué haría esto por mí? Porque sé reconocer a alguien que necesita un nuevo comienzo, respondió Alejandro simplemente. Y porque mi intuición rara vez me engaña sobre las personas. Mariana consideró la oferta. Por un lado, parecía una locura aceptar ayuda de un desconocido, por más famoso y exitoso que fuera. Por otro, no tenía muchas opciones. Volver con Diego estaba fuera de consideración. ¿Puedo pensarlo un poco?, pidió aún indecisa. Claro, Alejandro asintió, sacando una tarjeta del bolsillo interno de su saco. Aquí está mi contacto personal. La decisión es suya, sin presión. Mariana aceptó la tarjeta, observando el papel texturizado de alta calidad, con solo un número de teléfono impreso en letras doradas discretas. Gracias. Por el café y por la conversación, dijo sinceramente. Ha sido un placer conocerla. Mariana Delgado. Espero que este sea solo el primero de muchos encuentros, respondió Alejandro, con aquella intensidad en la mirada que la dejaba sin aliento. Se despidieron en la puerta del café, y Mariana observó a Alejandro entrar en un lujoso automóvil que lo esperaba. Mientras el vehículo se alejaba, ella permaneció parada en la acera, sosteniendo la tarjeta como si fuera un talismán. El resto del día pasó como un borrón. Mariana vagó por el centro de la Ciudad de México, entrando en tiendas solo para distraerse, sentándose en plazas para descansar. No tenía rumbo, no tenía plan. Cuando el sol comenzó a ponerse, la realidad de su situación se volvió más urgente. Necesitaba un lugar para pasar la noche. Su celular sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Con vacilación, contestó. «¿Hola? Mariana, soy Lucía, secretaria del LICS. Diego». Mariana sintió que el estómago se le hundía. Lucía siempre había sido cordial, pero su lealtad estaba con Diego. «Hola, Lucía. El LICS. Diego me pidió que le informara que dejó sus maletas en la portería del edificio. Dijo que puede recogerlas en cualquier momento». El mensaje era claro. Ya no era bienvenida en el apartamento. «Gracias por avisar», respondió Mariana, tratando de mantener la voz firme. «Mariana». Lucía dudó. «Tenga cuidado, ¿sí? Nunca vi al Diego tan furioso». Un escalofrío recorrió la espina de Mariana. Conocía bien el temperamento de Diego cuando se le contrariaba. «Lo tendré. Gracias, Lucía». Colgó el teléfono sintiéndose aún más perdida. No podía volver al apartamento ahora, no con Diego en ese estado, pero necesitaba sus cosas, su ropa, sus documentos. Sin otra alternativa, Mariana tomó la tarjeta de Alejandro y marcó el número. «¿Hola?» La voz grave y familiar contestó al segundo tono. «¿Alejandro? Soy Marianas, la del café. Disculpe que lo moleste, pero...» Su voz falló. «Mariana, me alegra que llamara. ¿Está todo bien?» «En realidad no. Necesito recoger mis cosas del apartamento, pero tengo miedo de encontrarme con Diego». Las palabras salieron en un suspiro. «Y no tengo dónde quedarme.
que esta noche. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Dónde está ahora?, preguntó Alejandro, su tono serio y preocupado. En el Parque Chapultepec. Volví aquí porque, no sé, me sentí segura aquí más temprano. Quédese exactamente donde está. Voy a buscarla. Antes de que Mariana pudiera protestar, Alejandro colgó. 20 minutos después, el mismo automóvil lujoso se estacionaba cerca del parque y Alejandro bajaba, caminando hacia ella. «Gracias por venir», dijo Mariana, sintiéndose repentinamente tímida. «No tiene que agradecer. Vamos primero a buscar sus cosas y después la llevaré al apartamento que mencioné». En el camino hacia el edificio de Diego, Mariana permaneció en silencio, observando la ciudad por la ventana del automóvil. Ciudad de México de noche era un espectáculo de luces reflejadas en las avenidas, pero ella apenas podía apreciar la belleza a su alrededor. «Está nerviosa», observó Alejandro, no como una pregunta, sino como una constatación. «Un poco», admitió. «Diego tiene un temperamento difícil cuando se le contraría». Alejandro asintió, un músculo en su mandíbula contrayéndose ligeramente. «Quédese en el auto. Iré a buscar sus maletas». «No es necesario. La portería es segura y...» «Insisto», interrumpió Alejandro con gentileza. «Prefiero asegurarme de que todo salga bien». Cuando llegaron al lujoso edificio en Reforma, Alejandro bajó del automóvil y conversó brevemente con el portero. Minutos después regresaba con 2 grandes maletas. «Parece que su exnovio fue generoso», comentó, mientras el chofer guardaba las maletas en el maletero. Le dijo al portero que podía llevarse todo lo que fuera suyo. Mariana sabía los hitos que eso significaba. Diego estaba pasando página, descartándola como hacía con todo lo que ya no le servía. El dolor del rechazo era real, pero también había un extraño sentimiento de alivio. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó, cuando el automóvil volvió a moverse. «Al centro histórico. La fundación mantiene algunos apartamentos en un edificio histórico restaurado. Son pequeños, pero cómodos». Durante el trayecto, Alejandro le contó más sobre su fundación, Nuevo Amanecer, creada después de la venta de su empresa. Se dedicaba principalmente a ofrecer apoyo a personas en situación de vulnerabilidad social y emocional, con especial énfasis en víctimas de relaciones abusivas. «¿Por qué ese enfoque específico?», preguntó Mariana, curiosa. Alejandro permaneció en silencio por unos instantes, como si organizara sus pensamientos. «Como le dije, crecí viendo a mi madre sufrir a manos de mi padre. Me prometí a mí mismo que haría algo al respecto cuando tuviera los medios». Había algo más en aquella historia. Mariana podía sentirlo. Algo que Alejandro no estaba compartiendo completamente. Pero no insistió. Todos tenían derecho a sus secretos. El apartamento en el centro histórico era muy diferente de lo que Mariana imaginaba. Ubicado en el 3er piso de una casona colonial restaurada, el 1900 espacio era pequeño pero acogedor. Los pisos de madera original crujían suavemente bajo sus pies y las altas ventanas enmarcadas por carpintería colorida revelaban una vista encantadora del Zócalo, corazón histórico de la ciudad. «Es temporal», explicó Alejandro, colocando las maletas cerca de la puerta. «Pero espero que sea lo suficientemente cómodo mientras decide sus próximos pasos». Mariana recorrió el espacio con los ojos. La sala de estar integrada con la cocina americana tenía una decoración simple, pero de buen gusto. Un sofá gris, una mesita de centro de madera, algunas plantas. En la pequeña cocina, electrodomésticos básicos y una barra con 2 bancos altos. Una puerta entreabierta revelaba una habitación igualmente acogedora, con una cama matrimonial cubierta por una colcha azul turquesa. «Es perfecto», dijo con sinceridad. «No sé cómo agradecerle». Alejandro sonrió, pareciendo satisfecho con su reacción. «No tiene que agradecer. El refrigerador está abastecido con lo básico y hay algunos productos de higiene en el baño. Si necesita algo más, solo llámeme». Caminó hacia la puerta. «Voy a dejarla descansar ahora. Debe haber sido un día agotador». Mariana asintió, sintiendo que el cansancio físico y emocional
finalmente se apoderaba de ella. Pero cuando Alejandro se volvió para salir, una súbita ola de pánico la invadió. La idea de quedarse sola, con todos los pensamientos y dudas que la atormentaban, parecía insoportable. Alejandro lo llamó antes de poder contenerse. «Podría quedarse un poco más, solo para conversar. No quiero quedarme sola con mis pensamientos ahora». Él dudó por un momento, como si evaluara la situación antes de asentir. «Claro, puedo quedarme un poco más». Mariana fue hasta la pequeña cocina buscando algo que ofrecer. «Hay un vino aquí», comentó encontrando una botella en el refrigerador. «¿Acepta una copa?» «¿Por qué no?», respondió Alejandro, quitándose el saco y aflojándose ligeramente la corbata. Aquel gesto simple lo hacía más humano, menos el empresario exitoso y más el hombre detrás del título. Se sentaron en el sofá con copas de vino, la suave iluminación de la sala creando una atmósfera de intimidad que hacía parecer que se conocían desde hacía más tiempo que apenas unas horas. «Entonces», comenzó Mariana, después de un sorbo de vino, «¿cómo se pasa de ingeniero agrónomo a millonario filántropo?» Alejandro soltó una risa baja, pareciendo apreciar su franqueza. «El camino no fue tan directo como parece», respondió, girando el vino en la copa. «Crecí en un pueblo pequeño, en el estado de Michoacán. Mi padre era un agricultor tradicional, de esos que se resisten a cualquier tipo de innovación. Mi madre era maestra de primaria». Mariana observaba fascinada la manera en que él hablaba, con una mezcla de orgullo y melancolía. «Desde temprano, me di cuenta de que había un abismo entre los métodos anticuados que mi padre usaba y las posibilidades que ofrecía la tecnología. Fui a estudiar ingeniería agronómica en la UNAM y durante la universidad comencé a desarrollar un software que ayudaba a optimizar el uso de agua y fertilizantes. ¿Y su padre? ¿Apoyó su visión?». La expresión de Alejandro se endureció ligeramente. «Mi padre era un hombre complejo. Para él, innovación era sinónimo de riesgo innecesario. Tuvimos muchos conflictos». Hizo una pausa tomando un largo sorbo de vino. Pero no era solo sobre la granja, era sobre control. Necesitaba controlar todo y a todos a su alrededor, especialmente a mi madre. Mariana sintió un nudo en el estómago, reconociendo paralelos con su propia situación con Diego. «¿La maltrataba?», preguntó en voz baja. «No físicamente, al menos no que yo sepa, pero emocionalmente». Alejandro dejó la frase en el aire. La menospreciaba constantemente. Cuestionaba sus decisiones, ridiculizaba sus opiniones, la aislaba de amigos y familiares. Y lo peor, la convenció de que no podría sobrevivir sin él. «Como Diego hizo conmigo», murmuró Mariana más para sí misma que para Alejandro. «Exactamente», coincidió él, con una mirada de profunda comprensión. «Es un patrón de abuso que se repite. Primero aíslan, luego minan la autoconfianza, hasta que la persona cree que merece ser tratada así». ¿Cómo logró su madre salir de esa situación? Un silencio pesado flotó en el aire. Alejandro colocó su copa en la mesita de centro antes de responder. «No lo logró. Cuando yo tenía 19 años, mi madre tragó saliva. Enfermó gravemente, una enfermedad cardíaca que fue empeorando con el estrés constante. Cuando partió, mi padre parecía genuinamente devastado, como si no entendiera su papel en aquel desenlace». Mariana sintió que se le humedecían los ojos. Instintivamente, extendió la mano y tocó el brazo de Alejandro en un gesto de consuelo. «Lo siento mucho. Fue hace muchos años», dijo él con una sonrisa triste. «Pero cambió completamente mi vida. Después de eso, me alejé de mi padre y me dediqué íntegramente al desarrollo de mi empresa. Cada logro, cada avance tecnológico, lo dedicaba silenciosamente a la memoria de ella. ¿Y la fundación? La fundación vino después. Cuando vendí la empresa, me di cuenta de que tenía más dinero del que jamás necesitaría. Pensé mucho sobre qué hacer con él, y la respuesta estaba clara: crear algo que pudiera evitar que otras personas pasaran por lo mismo que mi madre».
Mariana sintió una ola de admiración. En vez de amargarse con el dolor, Alejandro lo había transformado en propósito. «Es un trabajo increíble el que usted hace», dijo, sinceramente. «Es una gota en el océano», respondió él con humildad. «Pero cada persona a la que logramos ayudar a reconstruir su vida vale todo el esfuerzo». Mariana terminó su vino sintiendo un calor agradable extenderse por su cuerpo. No sabía si era por el alcohol o por la conversación íntima que compartían. «¿Y usted?», preguntó Alejandro rompiendo el breve silencio. «¿Cómo una periodista talentosa como usted acabó atrapada en una relación tóxica?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cómo explicar el proceso gradual por el cual Diego había tomado control de su vida? Ocurrió tan lentamente que apenas me di cuenta, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. Cuando conocí a Diego, estaba en un momento vulnerable. Acababa de perder mi empleo en Guadalajara debido a recortes en la redacción. Él apareció como un príncipe azul, ofreciendo seguridad, estabilidad, un futuro brillante. Alejandro escuchaba atentamente sin interrumpir. Al principio, sus críticas parecían preocupación genuina. «Eres demasiado talentosa para trabajar en ese periódico pequeño. Deberías valorarte más. Déjame ayudarte a encontrar algo a tu altura». Solo me di cuenta de que eran formas de control cuando ya había abandonado mis sueños por los suyos. «Así es como funciona», comentó Alejandro. «Rara vez muestran su verdadero rostro al principio. Es como la historia de la rana en la olla de agua que se calienta lentamente». «Exactamente», coincidió Mariana. «Y entonces, cuando finalmente me di cuenta, ya me había alejado de amigos, familia, ya había renunciado a mi carrera. Estaba completamente dependiente de él, exactamente como él quería». «¿Qué la hizo decidir irse hoy, después de 3 años?» Mariana reflexionó sobre la pregunta. ¿Qué había sido diferente aquella mañana? «Creo que fue la gota que colmó el vaso», respondió finalmente. Durante la cena anoche, uno de los colegas de Diego comentó sobre la situación política del país y yo expresé una opinión diferente a la de él. Nada agresivo, solo una visión alternativa. Diego se enfureció. En el camino de regreso a casa, permaneció en silencio, pero esta mañana se estremeció al recordar la manera en que me habló como si fuera una niña estúpida que había avergonzado a su padre. Algo dentro de mí simplemente se quebró. Me di cuenta de que nunca sería suficiente para él, que nunca me vería como una igual. Y tuvo el valor de irse, completó Alejandro con admiración en la voz. «Eso requiere mucha fuerza o desesperación», añadió Mariana con una sonrisa triste. «A veces es necesario tocar fondo para encontrar la fuerza para subir». Permanecieron en silencio por algunos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mariana sintió una extraña paz, como si compartir aquellas vulnerabilidades hubiera aliviado un peso que llevaba durante mucho tiempo. «Se está haciendo tarde», comentó Alejandro, mirando el reloj. «Debería irme y dejarla descansar». «Sí, creo que sí», coincidió Mariana, aunque una parte de ella deseaba que él se quedara más tiempo. La compañía de Alejandro era reconfortante de una manera que no podía explicar. Él se levantó, tomando el saco que había dejado sobre una silla. «Mañana es un nuevo día, Mariana. El primer día del resto de su vida, como dicen». Su tono era ligero, pero la mirada intensa. «Gracias por todo, Alejandro. No sé qué habría hecho sin su ayuda hoy». Él sonrió, aquella sonrisa que iluminaba sus ojos y hacía que algo revoloteara en el estómago de Mariana. «Fue el destino el que la puso en mi camino. O tal vez un desnivel en la acera», bromeó. Cuando llegó a la puerta, Alejandro se volvió, como si hubiera olvidado algo. «Ah, casi lo olvido. Mañana tengo una reunión en la fundación a las 10. Si quiere conocer el trabajo que hacemos, sería un placer recibirla». Mariana no dudó. «Me encantaría». «Excelente. Enviaré un chofer a buscarla a las 9:30. ¿Le parece bien?» «Perfecto». Cuando la puerta se cerró tras Alejandro, Mariana permaneció inmóvil por algunos instantes, tratando de procesar todo lo que había ocurrido en aquel día surrealista. Por la mañana,
Estaba atrapada en una relación tóxica, sin perspectivas de escape. Ahora estaba en un apartamento encantador, a punto de conocer el trabajo de una fundación que ayudaba a personas en situaciones similares a la suya, y sintiendo una conexión inexplicable con un hombre que parecía entenderla mejor que cualquier persona que hubiera conocido. Con un suspiro, se dirigió a la habitación para deshacer las maletas. Al abrir el cierre de la primera, encontró, además de su ropa, todos sus documentos importantes e incluso su pasaporte. Diego había sido meticuloso al asegurarse de que ella llevara todo lo que necesitaría para una partida definitiva. El mensaje era claro: no había vuelta atrás. Mientras organizaba sus cosas, Mariana encontró en el fondo de la maleta una pequeña caja de terciopelo que no reconoció. Al abrirla, se encontró con un par de aretes de diamantes que Diego había prometido regalarle en el aniversario de 3 años de relación, dentro de 2 semanas. Junto a los aretes, una pequeña nota escrita a mano: para que recuerdes lo que tiraste a la basura. Mariana cerró la caja con fuerza, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Incluso en su gesto final, Diego no podía resistir la tentación de manipularla, de hacerla sentir culpable. Decidida a no permitir que la afectara, guardó la caja en el fondo de un cajón. Se ocuparía de aquello otro día. Después de un baño caliente y reconfortante, Mariana se acostó en la cama suave, exhausta física y emocionalmente. Cerró los ojos, esperando que el sueño llegara rápidamente, pero su mente estaba agitada, reviviendo cada momento de aquel día extraordinario. La confrontación con Diego, la huida desesperada, el encuentro inesperado con Alejandro, las historias compartidas, las vulnerabilidades expuestas. Pero sobre todo, era el rostro de Alejandro el que llenaba sus pensamientos antes de dormirse. Aquellos ojos intensos que parecían ver más allá de la superficie, aquella sonrisa que transmitía seguridad. En menos de 24 horas, se había convertido en su puerto seguro en medio de la tormenta que era su vida. Lo que Mariana no imaginaba era que la tormenta apenas estaba comenzando y que los lazos entre ella, Alejandro y Diego eran mucho más complejos de lo que podría suponer. La sede de la Fundación Nuevo Amanecer sorprendió a Mariana. Esperaba algo austero y corporativo, pero lo que encontró fue una casona restaurada en la colonia Roma, con jardines exuberantes y un ambiente acogedor. La arquitectura colonial había sido preservada, pero el interior era moderno y funcional. Alejandro la está esperando en la sala de reuniones, informó la recepcionista, una joven de sonrisa cálida. Es solo seguir por el pasillo a la derecha. Mariana caminó por el pasillo decorado con fotografías de proyectos de la fundación. Algunas mostraban personas recibiendo las llaves de nuevos apartamentos, otras registraban talleres de capacitación profesional. Todas capturaban sonrisas genuinas, miradas de esperanza renovada. Cuando llegó a la puerta de la sala de reuniones, se detuvo al escuchar voces exaltadas del otro lado. «No puedes hacer esto, Alejandro. Es un error, y lo sabes». La voz masculina sonaba familiar, aunque Mariana no lograba identificarla inmediatamente. «Ya tomé mi decisión», respondió Alejandro, con tono firme. «Los fondos serán redirigidos al nuevo proyecto. Estás tirando por la borda años de trabajo por un capricho. ¿Desde cuándo te has vuelto tan impulsivo?» «No es un capricho, es una necesidad que identifiqué. Y en cuanto a la impulsividad, se aprendí del mejor». Un silencio tenso siguió a esa declaración. Mariana dudó, insegura de si debía interrumpir lo que claramente era una discusión privada. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió abruptamente. El hombre que salió de la sala parecía furioso, los ojos fijos en el pasillo frente a él. Cuando su mirada se cruzó con la de Mariana, ambos se quedaron paralizados. «¿Diego?» La voz de Mariana salió como un susurro estrangulado. La expresión de Diego cambió de ira a shock, y luego a algo que Mariana no pudo descifrar, una mezcla de confusión y cálculo. «¿Mariana? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, con una calma forzada. Antes de que ella pudiera responder, Alejandro apareció en la puerta, su mirada alternando entre los dos.
¿Se conocen? La pregunta de Alejandro iba dirigida a ambos, pero sus ojos estaban fijos en Diego. Una sonrisa sin humor curvó los labios de Diego. ¿Conocernos? Hasta ayer por la mañana vivíamos juntos, respondió con un dejo de sarcasmo. Pero eso ya debes saberlo, ¿no, Alejandro? Mariana observó a Alejandro palidecer ligeramente, su expresión normalmente compuesta, dando lugar a algo cercano al shock. Mariana es la mujer de la que te hablé, Diego, la que encontré ayer en el centro de la ciudad. La voz de Alejandro estaba controlada, pero había un leve temblor que no pasó desapercibido. La risa de Diego fue corta y amarga. «¡Qué coincidencia tan fascinante!», comentó con evidente incredulidad. «De todas las mujeres en Ciudad de México, acabas encontrando justamente a la mía». La mente de Mariana daba vueltas, tratando de conectar las piezas. Diego y Alejandro se conocían. No solo se conocían, sino que parecían tener una relación lo suficientemente cercana como para discutir decisiones de la fundación. «¿Cómo se conocen ustedes?», preguntó, finalmente encontrando su voz. Fue Alejandro quien respondió tras un momento de vacilación. «Diego es asesor financiero de la fundación desde hace 3 años, y también…» Hizo una pausa como si midiera sus palabras. «Fue mi mentor en los primeros años de Agritech. Fue él quien me ayudó a transformar una idea prometedora en un negocio multimillonario». La revelación golpeó a Mariana como un puñetazo en el estómago. El hombre que la había acogido en su momento de desesperación, que le había ofrecido comprensión y apoyo, tenía una conexión profunda con el hombre del que ella estaba huyendo. «¿Esto es algún tipo de broma?», preguntó, su voz temblorosa de incredulidad. «¿Ustedes dos planearon esto?». «Claro que no», respondió Alejandro rápidamente, dando un paso hacia ella. «No tenía idea de que eras la novia de Diego, lo juro». Diego observaba la escena con una expresión enigmática casi calculadora. «¿Y esperas que ella crea eso?», cuestionó con un tono condescendiente que Mariana conocía bien. «Ciudad de México no es tan grande, Alejandro. La probabilidad de que encuentres a Mariana por casualidad, justo después de nuestra pelea, es mínima». Alejandro se pasó la mano por el cabello en un gesto de evidente frustración. Fue exactamente lo que sucedió. Ella tropezó, yo la sostuve. Conversamos, me di cuenta de que estaba en una situación vulnerable y le ofrecí ayuda. Solo eso. ¿Ayuda que incluye hospedarla en uno de los apartamentos de la fundación? El tono de Diego era cortante. «Curioso cómo nunca ofreciste esa ayuda a ninguna otra persona que conociste en la calle». Mariana se sentía sofocada, atrapada entre los dos hombres y sus historias conflictivas. Parte de ella quería creer en Alejandro, en su aparente sinceridad, pero otra parte, la que había sido manipulada durante años, sospechaba de coincidencias tan convenientes. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en privado», sugirió Alejandro, notando que algunos empleados pasaban por el pasillo, lanzando miradas curiosas a la escena. «Por favor, entren a la sala». A regañadientes, Mariana siguió a Alejandro al interior de la sala de reuniones con Diego justo detrás. El espacio era amplio, dominado por una mesa ovalada de madera oscura. Grandes ventanas ofrecían vista a los jardines de la fundación. «Siéntate». «Por favor», pidió Alejandro indicando una silla. Mariana permaneció de pie cruzando los brazos defensivamente. «Prefiero quedarme así. Quiero explicaciones claras, y las quiero ahora». Diego sonrió como si apreciara su tono firme, algo raro en sus tiempos juntos. «Veo que una noche lejos de mí hizo maravillas por tu asertividad», comentó con un dejo de ironía. «No hagas eso, Diego», advirtió Alejandro. «No intentes manipularla». «Lo dice el hombre que la llevó a uno de sus apartamentos menos de 24 horas después de conocerla», rebatió Diego con una sonrisa fría. «Hipócrita como siempre, Alejandro». La tensión entre los dos hombres era palpable. Había una historia allí. Mariana podía sentirlo, algo más allá de la relación profesional que Alejandro había mencionado. «Por favor», intervino ella cansada de los juegos, «¿puede alguien explicarme exactamente qué está pasando? Aquí, ¿cómo se conocen realmente?
¿Y por qué tengo la sensación de que hay mucho más en esta historia de lo que me están contando? Los dos hombres intercambiaron miradas, como si decidieran silenciosamente quién debería hablar primero. Fue Diego quien rompió el silencio. Alejandro y yo nos conocemos desde hace más de 10 años, comenzó, su tono más controlado ahora. Él acababa de graduarse, lleno de ideas brillantes, pero sin capital ni conocimiento del mercado para implementarlas. Yo vi potencial en él y decidí invertir, tanto financieramente como siendo su mentor. Alejandro asintió, confirmando la historia. Diego fue fundamental en los primeros años de Agritech. Sin su apoyo y orientación, probablemente nunca habríamos despegado. Una asociación exitosa, continuó Diego, hasta que Alejandro decidió vender la empresa sin consultarme, a un precio que consideré por debajo del mercado. Era una oferta justa, interrumpió Alejandro, la irritación evidente en su voz. Y la decisión final era mía. Tú eras un inversionista, no el dueño. Un inversionista que puso millones en tu sueño cuando nadie más creía, rebatió Diego, su tono afilado. Un inversionista que esperaba lealtad a cambio. Mariana observaba el intercambio con creciente comprensión. La relación entre los dos hombres era compleja, cargada de resentimientos no resueltos y expectativas no cumplidas, no muy diferente de su propia relación con Diego. Después de la venta, continuó Alejandro, volviéndose hacia Mariana, decidí crear la fundación. Invité a Diego a ser asesor financiero, en parte como reconocimiento por su contribución a mi éxito, en parte porque, a pesar de nuestras diferencias, es brillante con los números. Una posición que estoy reconsiderando, dadas las circunstancias, añadió Diego, con una mirada significativa hacia Mariana. ¿Y por qué estaban discutiendo? ¿Cuándo llegué?, preguntó ella, intentando entender el cuadro completo. Alejandro dudó, intercambiando una mirada rápida con Diego antes de responder. Recibí una notificación anoche sobre una herencia inesperada. Un tío lejano falleció y dejó una cantidad considerable para la fundación, con la condición específica de que se use para ayudar a víctimas de relaciones abusivas. Mariana abrió mucho los ojos, la coincidencia pareciendo casi surreal. ¿Y eso sucedió justo ayer? La notificación sí. El fallecimiento ocurrió hace algunas semanas, pero el proceso burocrático tardó en concluirse, explicó Alejandro. Diego piensa que deberíamos invertir ese dinero en los proyectos ya existentes de la fundación. Yo quiero crear un nuevo programa especializado. Un programa que, casualmente, sería perfecto para su nueva protegida, añadió Diego con evidente sarcasmo. Mariana se sintió súbitamente exhausta. Era demasiada información para procesar, demasiadas coincidencias para aceptar sin cuestionamiento. Necesito aire, dijo, dirigiéndose a la puerta. Necesito pensar. Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando ella levantó la mano en un gesto claro de alto. Por favor, no me sigan. Ninguno de los dos. Sin esperar respuesta, Mariana salió de la sala y caminó rápidamente por el pasillo, ignorando las miradas curiosas de los empleados. Cuando llegó al jardín de la fundación, se sentó en una banca bajo un jacarandá, frondoso tratando de organizar sus pensamientos. El celular en su bolsillo vibró. Era un mensaje de Alejandro. Lamento mucho todo esto. Cuando estés lista para hablar, estaré aquí. El apartamento sigue a tu disposición, sin compromisos ni expectativas. Mientras contemplaba el mensaje, llegó otro, esta vez de Diego. Necesitamos hablar. Hay cosas sobre Alejandro que debes saber. No confíes ciegamente en él, como lo hiciste conmigo. Mariana bloqueó la pantalla, incapaz de lidiar con más manipulaciones en ese momento. ¿Qué debía hacer? ¿Confiar en Alejandro, incluso después de descubrir su conexión con Diego? ¿Volver con Diego, que claramente estaba intentando reconquistarla a través del miedo y la duda? ¿O simplemente alejarse de ambos y comenzar de nuevo sola? Mientras consideraba sus opciones, observó a un grupo de mujeres saliendo de una sala cercana al jardín. Conversaban animadamente, algunas riendo, otras con expresiones serenas. Una de ellas notó a Mariana y la saludó con una sonrisa como si la reconociera.
La mujer de mediana edad y cabello entrecano cortado en un elegante bob se acercó. «Tú debes ser Mariana», dijo, extendiendo la mano. «Soy la doctora Carmen Vázquez, coordinadora del grupo de apoyo de la Fundación. Alejandro mencionó que vendrías hoy». Mariana estrechó la mano extendida, sorprendida. «¿Grupo de apoyo?». Carmen asintió sentándose a su lado en la banca. «Para personas que están saliendo de relaciones abusivas. Nos reunimos 2 veces por semana para compartir experiencias y estrategias de recuperación». Hizo una pausa estudiando el rostro de Mariana. «Alejandro me dijo que podrías beneficiarte de nuestras reuniones, pero veo que estás conflictuada». «Es complicado», respondió Mariana, sin saber cuánto podía compartir. «Las relaciones abusivas siempre lo son», coincidió Carmen con gentileza, «y la salida rara vez es limpia o directa. Hay recaídas, dudas, momentos en que nos preguntamos si tomamos la decisión correcta». Había algo en la manera calma y comprensiva de Carmen que hizo que Mariana bajara la guardia. «Descubrí que Alejandro y mi exnovio se conocen», reveló. «De hecho, son cercanos. Trabajaron juntos durante años». Carmen no pareció sorprendida, lo que intrigó a Mariana. «Y eso te hace cuestionar las intenciones de Alejandro», concluyó, no como una pregunta, sino como una observación. «¿No te parece extraño? De todas las mujeres en Ciudad de México, él coincidentemente encuentra justo a la novia de su mentor». Carmen consideró la pregunta por un momento antes de responder. «En mi experiencia, la vida rara vez es tan ordenada como nos gustaría. Las coincidencias ocurren, algunas veces con un timing demasiado perfecto para creer en ellas». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero también aprendí a confiar en mis instintos». «¿Qué te dicen los tuyos sobre Alejandro?». Mariana reflexionó sobre la pregunta de Carmen. ¿Qué le decían sus instintos sobre Alejandro? A pesar de la revelación impactante, había algo en la manera en que él la miraba, en la gentileza de sus gestos, que parecía genuino. «Mis instintos están confundidos», admitió finalmente. «Pasé tanto tiempo dudando de mí misma, dejando que Diego definiera mi realidad, que ya no sé cómo confiar en lo que siento». Carmen asintió comprensivamente. «Es uno de los efectos más duraderos de las relaciones abusivas. Minan nuestra capacidad de confiar en los demás y en nosotros mismos». Hizo una pausa, observando al grupo de mujeres, que ahora se dispersaba por el jardín. Cada una de esas mujeres ya estuvo donde tú estás ahora, perdidas, confundidas, incapaces de distinguir entre verdad y manipulación. ¿Y cómo lo superaron? Un día a la vez, con apoyo, con herramientas emocionales adecuadas y principalmente dándose a sí mismas permiso para sentir, para equivocarse, para volver a empezar. Carmen sonrió amablemente. «¿Por qué no vienes a nuestra próxima reunión? Sin compromiso, solo para escuchar». Mariana consideró la invitación. La idea de compartir su experiencia con desconocidos la asustaba, pero al mismo tiempo había algo atractivo en la posibilidad de no estar sola en su camino. «¿Cuándo será?» «Mañana, a las 14:00 en aquella sala», respondió Carmen, señalando la puerta de donde había salido el grupo. «Mientras tanto, te sugiero que te des espacio para procesar todo esto. No tomes decisiones impulsivas, ni para un lado ni para el otro». Mariana agradeció el consejo y se despidió de Carmen, sintiéndose un poco más centrada. Decidió caminar por la colonia Roma, aprovechando el aire fresco y la distancia de ambos hombres que habían complicado su vida. Después de algunas horas deambulando por calles arboladas y cafés acogedores, Mariana tomó una decisión. Volvería al apartamento en el centro histórico, pero mantendría distancia tanto de Alejandro como de Diego, hasta tener claridad sobre sus sentimientos e intenciones. Al regresar al apartamento al final de la tarde, encontró un sobre debajo de la puerta. Dentro había una carta manuscrita de Alejandro y una carpeta con documentos oficiales. «Mariana», comenzaba la carta, «entiendo tu confusión y desconfianza. En tu lugar, probablemente sentiría lo mismo. No te pido que confíes,
en mí ciegamente. Solo que me des la oportunidad de probar que mi encuentro contigo fue genuino, así como mi deseo de ayudarte. Para demostrar mi sinceridad, adjunto copias de la documentación referente a la herencia que mencioné. Como verás, el testamento fue registrado hace más de 6 meses, mucho antes de que nos conociéramos. La coincidencia del timing es extraordinaria, lo sé, pero es solo eso, una coincidencia. Independientemente de lo que decidas sobre mí o sobre Diego, el apartamento donde te hospedas es tuyo por el tiempo que necesites. Sin condiciones, sin expectativas. Estaré en la fundación mañana por la tarde, en caso de que quieras conversar. Si prefieres mantener distancia, respetaré tu decisión. Atentamente, Alejandro. Mariana examinó los documentos adjuntos. Una TIS, copia autenticada del testamento de un tal Augusto Fuentes, tío de Alejandro, el inventario de sus bienes y la notificación judicial sobre el destino de los fondos para la Fundación Nuevo Amanecer. Todo parecía legítimo, con fechas que corroboraban la historia de Alejandro. Mientras guardaba los documentos, su celular sonó. Era Diego. Tras un momento de vacilación, Mariana contestó. «Hola, Mariana». La voz de Diego sonaba más suave de lo que ella recordaba. «Necesitamos hablar. Hay cosas sobre Alejandro que debes saber». «¿Qué cosas, Diego?», preguntó, cansada de enigmas. «No por teléfono. ¿Podemos encontrarnos? En un lugar público, si prefieres». Mariana consideró la oferta. Parte de ella quería rechazar inmediatamente, cortar cualquier contacto con el hombre que la había hecho dudar de sí misma durante tanto tiempo. Pero otra parte, la periodista en ella, quería escuchar lo que él tenía que decir. La información era poder, y ella necesitaba todo el poder posible para navegar esa situación compleja. «Está bien, mañana a las 10:00, en el café del Parque Chapultepec. Es un lugar público y concurrido». Su voz era firme, sin espacio para negociación. «Estaré allí», acordó Diego, colgando enseguida. Mariana soltó un largo suspiro. Lo que había comenzado como una huida impulsiva se estaba transformando en algo mucho más complicado. 2 hombres, una historia compartida y ella en medio de todo. A la mañana siguiente, Mariana se despertó temprano, determinada a enfrentar el día con claridad y fuerza. Se vistió con cuidado, eligiendo ropa que la hacía sentir confiada. Un vestido midi azul marino, combinado con un blazer blanco ligero. Quería que Diego la viera no como la mujer insegura que había dejado su apartamento 2 días atrás, sino como alguien que estaba retomando el control de su vida. El café del Parque Chapultepec estaba concurrido, como ella esperaba. Eligió una mesa exterior, con buena visibilidad, y pidió un capuchino mientras esperaba. Puntualmente a las 10:00, Diego llegó. Verlo nuevamente causó una extraña mezcla de emociones en Mariana. Estaba el familiar nudo en el estómago, la tensión instintiva de quien se prepara para críticas, pero también había esa nueva sensación, la de distanciamiento, como si observara a un extraño que solo se parecía a alguien que conocía. «Gracias por venir», dijo Diego, sentándose frente a ella. Estaba impecablemente vestido como siempre, pero Mariana notó leves ojeras bajo sus ojos, una rara indicación de noches mal dormidas. «¿Qué querías decirme sobre Alejandro?», te preguntó directamente, dispensando cortesías. Diego pareció momentáneamente desarmado por su enfoque directo, pero se recuperó rápidamente. «Alejandro no es quien aparenta ser», comenzó, inclinándose sobre la mesa. «La imagen de filántropo generoso esconde a un hombre calculador, obsesionado con el control». «Eso me suena familiar», comentó Mariana con una pizca de ironía. Diego ignoró la provocación. «Cuando comenzamos a trabajar juntos, Alejandro era brillante, pero impulsivo. Le enseñé todo sobre disciplina financiera, sobre planificación estratégica. Fui más que un mentor, fui como un hermano mayor». Su voz llevaba una nota de dolor genuino. «¿Y cómo me lo retribuyó? Vendiendo la empresa que construimos juntos sin siquiera consultarme adecuadamente. Por lo que entendí, era su empresa. Tú eras inversionista,
observó Mariana. Legalmente sí, admitió Diego. Pero había un entendimiento entre nosotros. Una sociedad que iba más allá de documentos formales. Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. Pero no es eso lo que necesitas saber sobre él. Lo que me preocupa es el patrón. ¿Qué patrón? Alejandro tiene un historial de rescatar mujeres vulnerables. Ofrece ayuda, apartamentos, apoyo emocional, crea dependencia. La acusación era seria y Mariana sintió un escalofrío. Estás sugiriendo que lo hace como algún tipo de depredador. Diego dudó midiendo sus palabras. No exactamente. Creo que genuinamente piensa que está ayudando, pero hay algo casi mesiánico en la manera en que aborda estas situaciones, como si necesitara ser el héroe, el salvador. Tomó un sorbo de agua antes de continuar, y cuando estas mujeres comienzan a recuperar su independencia, a cuestionar sus decisiones o a discrepar con él, Alejandro se aleja. Encuentra una nueva causa, una nueva persona para salvar. Mariana absorbió la información en silencio. Lo que Diego describía no parecía concordar con el Alejandro que había conocido, amable, respetuoso, aparentemente sin expectativas. Pero ella también sabía, por experiencia propia, cómo las personas podían mostrar solo lo que querían que fuera visto. ¿Cómo sabes todo esto? Conozco a Alejandro desde hace más de 10 años, Mariana. Vi esto suceder varias veces. La última fue con una empleada de la Fundación Teresa. Él la rescató de un marido abusivo. Le ofreció uno de los apartamentos de la fundación, un empleo. Todos pensaban que acabarían juntos. Entonces, ella comenzó a tener opiniones propias sobre cómo deberían administrarse los programas de la fundación, y de repente, Diego chasqueó los dedos. Alejandro perdió el interés. Ella todavía trabaja allí, pero la dinámica entre ellos cambió completamente. ¿Y por qué me estás contando esto? ¿Para protegerme?, preguntó Mariana, sin ocultar su escepticismo. ¿O porque estás celoso? Diego rió, un sonido sorprendentemente genuino. Tal vez un poco de ambos, admitió con una franqueza inusual. Me importas, Mariana. Más de lo que demostré en los últimos años, lo admito. Verte con Alejandro. Se detuvo, pareciendo vulnerable por primera vez desde que Mariana lo conocía. Me hizo darme cuenta de cuánto arriesgué perder. No me perdiste, Diego. Me alejaste, corrigió Mariana, manteniendo la voz firme a pesar de la emoción que sentía. Años de críticas, de menosprecio, de control. Tú construiste esta situación. Lo sé, la sorprendió Diego bajando la cabeza brevemente. Y no estoy orgulloso de eso. Lo que sucedió el martes después de la cena fue inaceptable. Tenías todo el derecho de irte. La admisión casi desarmó a Mariana. En 3 años, Diego nunca había reconocido sus errores tan abiertamente. ¿Por qué el cambio repentino?, preguntó desconfiada. Hace 3 días me estabas diciendo que nunca sería suficiente. Porque tu partida fue como una bofetada, respondió él, sin vacilación. Verte salir de esa manera, ver la determinación en tus ojos, me hizo cuestionar todo. Y luego descubrir que estabas con Alejandro de todas las personas. Negó con la cabeza, como si aún procesara la coincidencia. Fue como si el universo me estuviera dando una lección. Mariana quería creer en sus palabras, quería ver arrepentimiento genuino en aquellos ojos que tantas veces la habían observado con desaprobación. Pero años de manipulación le habían enseñado a dudar, a buscar el subtexto, las trampas ocultas. ¿Qué quieres, Diego? ¿Realmente? Él sostuvo su mirada sin vacilar. Una oportunidad, no de volver a lo que éramos. Sé que eso es imposible y, francamente, indeseable. Pero una oportunidad de reconstruir algo nuevo, algo saludable, basado en respeto mutuo. Las palabras eran bonitas, exactamente lo que ella quería oír, pero Mariana ya había sido seducida por palabras bonitas antes. Las palabras son fáciles, observó. El cambio real exige trabajo, tiempo, consistencia. Estoy dispuesto a hacer ese trabajo, insistió Diego. Ya comencé, de hecho. Reservé mi primera sesión de terapia para la próxima semana. La revelación la tomó por sorpresa.
Diego siempre había ridiculizado la terapia, llamándola pérdida de tiempo para personas sin autocontrol. Eso es inesperado. Para mí también, admitió él, con una pequeña sonrisa. Pero me di cuenta de que necesitaba ayuda para entender por qué trato tan mal a las personas que más me importan. Mariana tomó un largo sorbo de su capuchino, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. La conversación había tomado un rumbo que no anticipaba. Esperaba manipulación, intentos de hacerla dudar de Alejandro. En lugar de eso, encontraba a un Diego aparentemente reflexivo, reconociendo sus fallos. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No puedo, y no voy a, tomar decisiones impulsivas sobre ti o sobre Alejandro». «Comprensible», coincidió Diego, sin presionar. «Solo te pido que mantengas la mente abierta sobre ambos». Después del encuentro con Diego, Mariana pasó el resto de la mañana caminando por el Paseo de la Reforma, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Las revelaciones sobre Alejandro la perturbaban, no porque creyera ciegamente en Diego, sino porque había una lógica plausible en la narrativa que él había presentado. ¿Sería Alejandro solo otro controlador, disfrazado de salvador? ¿O Diego la estaba manipulando, tratando de alejarla de alguien que genuinamente quería ayudarla? A las 14:00, según lo prometido, Mariana llegó a la Fundación Nuevo Amanecer para la reunión del grupo de apoyo. Carmen la recibió con una sonrisa cálida, presentándola a las otras participantes, mujeres de diferentes edades y orígenes sociales, unidas por la experiencia compartida de relaciones abusivas. Durante la reunión, Mariana principalmente escuchó, absorbiendo las historias de aquellas mujeres valientes, historias de aislamiento, de manipulación psicológica, de autoestima destruida, historias que resonaban con su propia experiencia con una precisión dolorosa, pero también historias de superación, de redescubrimiento, de reconstrucción. Al final del encuentro, una de las participantes se acercó a Mariana. Era una mujer de unos 35 años, con ojos vivos e inteligentes. «Tú debes ser la nueva protegida de Alejandro», comentó, extendiendo la mano. «Soy Teresa». El nombre impactó a Mariana como una descarga eléctrica. Teresa, la mujer que Diego había mencionado. «¿Teresa?» Mariana repitió el nombre, incapaz de disimular su sorpresa. «Alejandro te mencionó esta mañana», explicó Teresa, aparentemente sin notar el impacto que su nombre había causado. «Dijo que tal vez vendrías a la reunión. Me alegra que hayas venido». Mariana observó a Teresa con atención, buscando señales de lo que Diego había descrito, resentimiento, decepción. Pero lo que veía era una mujer confiada, con una sonrisa genuina y postura relajada. «¿Trabajas en la fundación?», preguntó Mariana, tratando de sonar casual. «Soy coordinadora del programa de capacitación profesional», confirmó Teresa. «Ayudamos a personas que salieron de relaciones abusivas a encontrar independencia financiera. Es un trabajo gratificante». Mientras las otras participantes se dispersaban, Mariana vio una oportunidad de descubrir más sobre la dinámica entre Teresa y Alejandro. «¿Conoces a Alejandro desde hace mucho tiempo?». La sonrisa de Teresa se suavizó, con una expresión que parecía nostálgica, pero no amargada. 4 años. Literalmente cambió mi vida. Hizo una pausa, como si decidiera cuánto compartir. Estaba en un matrimonio terrible. Mi exmarido controlaba cada aspecto de mi vida, mi ropa, mis amigos, incluso lo que podía comer. Cuando finalmente tuve el valor de irme, no tenía a dónde ir. Mi familia se había alejado. Mis amigos habían desistido de mí después de tantas veces que volví con él. Mariana asintió, reconociendo el patrón familiar del aislamiento. «¿Cómo conociste a Alejandro?». «A través de una amiga en común. Ella conocía mi situación y me habló sobre la fundación. Alejandro me ofreció no solo un lugar para quedarme, sino también un empleo, una oportunidad de reconstruir mi autoestima». Teresa hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción contenida. «Sin él,
no sé dónde estaría hoy. La descripción de Teresa no correspondía al patrón que Diego había sugerido. Por el contrario, parecía confirmar la imagen de Alejandro como genuinamente comprometido con ayudar. ¿Y ustedes nunca? Mariana dudó, insegura de cómo formular la pregunta delicada. ¿Románticos? Teresa completó, con una risa ligera. No, nunca. Hubo un momento, tal vez, cuando podría haber sucedido. Había una conexión entre nosotros, pero Alejandro fue muy claro desde el principio en que no se involucraría con alguien en situación vulnerable. Dijo que sería poco ético, un abuso de poder. Aquella revelación sorprendió a Mariana. Si Alejandro fuera el tipo de hombre que Diego había descrito, habría aprovechado la vulnerabilidad de Teresa, no establecido límites éticos claros. ¿Y siguen siendo cercanos? Como colegas y amigos, sí. La dinámica cambió con el tiempo, naturalmente. Al principio lo veía casi como un salvador. Hoy somos compañeros de trabajo, con opiniones a veces divergentes sobre cómo conducir los programas de la Fundación. Teresa sonrió pareciendo percibir el subtexto de las preguntas. Alejandro no es perfecto, Mariana. Puede ser terco, a veces controlador en sus ideas, pero nunca vi en él la intención de manipular o aprovecharse de mujeres vulnerables. Peso pareció salir de los hombros de Mariana. El testimonio de Teresa contradecía directamente las insinuaciones de Diego. Tal vez, solo tal vez, Alejandro fuera exactamente quien parecía ser, un hombre genuinamente dedicado a ayudar a otros. Gracias por compartir esto conmigo, dijo. Mariana, sinceramente, estoy tratando de entender muchas cosas en poco tiempo. Es lo que sucede cuando salimos de relaciones abusivas, observó Teresa con empatía. De repente, todo parece incierto, incluso las cosas buenas. Cuestionamos cada gesto de bondad, sospechamos de cada oferta de ayuda. Es parte del proceso de sanación. Las palabras impactaron profundamente a Mariana. Era exactamente como se sentía, suspendida entre el deseo de confiar y el miedo de ser nuevamente manipulada. ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo aprendiste a confiar nuevamente? Teresa consideró la pregunta por un momento. No fue fácil ni rápido. Necesité reaprender a confiar en mis propios instintos primero, antes de poder confiar en los demás. Sonrió amablemente. ¿Quieres un consejo? Dale tiempo al tiempo. Observa las acciones, no solo las palabras. Los patrones se revelan para quien está dispuesto a ver. Después de despedirse de Teresa, Mariana decidió dar una vuelta por la Fundación. Quería entender mejor el trabajo realizado allí, tal vez incluso encontrar a Alejandro y aclarar algunas cuestiones. Mientras caminaba por los pasillos, observando los varios proyectos en marcha, se sentía cada vez más impresionada con el alcance y la profundidad del trabajo de Nuevo Amanecer. En una sala amplia, un grupo de mujeres participaba en un taller de emprendimiento. En otra, niños, aparentemente hijos de las participantes, tenían clases de refuerzo escolar. El espacio entero vibraba con energía positiva, con esperanza. Al doblar un pasillo, Mariana avistó a Alejandro conversando con una señora mayor. Él la escuchaba atentamente, con una expresión de genuino interés que Mariana ya reconocía. Cuando la señora se alejó, Alejandro levantó la mirada y vio a Mariana. Una sonrisa iluminó su rostro. «Viniste», dijo acercándose. «Le prometí a Carmen que vendría a la reunión del grupo», respondió Mariana. «Fue intenso, en el buen sentido. Me alegra que hayas encontrado valor en ella». Alejandro parecía querer decir más, pero se contuvo. «¿Recibiste mi carta?» «Sí, y los documentos. Gracias por la transparencia». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tanto por decir, tantas preguntas por hacer, pero ninguno de los dos parecía saber por dónde empezar. «Me encontré con Diego hoy», reveló Mariana finalmente. La expresión de Alejandro cambió sutilmente. Una tensión en las comisuras, que de la boca, un endurecimiento casi imperceptible de la postura. «Imagino que compartió su versión de los hechos». «Sí», confirmó Mariana.
Y también hizo algunas insinuaciones sobre ti, sobre cómo rescatas a mujeres vulnerables. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si buscara paciencia. Puedo imaginar lo que dijo, comentó con una nota de tristeza en la voz. Diego siempre ha sido hábil en torcer la realidad para servir a sus propósitos. También hablé con Teresa, añadió Mariana. Eso pareció sorprenderlo. ¿Teresa vino a la reunión hoy? Sí. Aparentemente, es una de las coordinadoras regulares. Alejandro asintió pareciendo aliviado. ¿Y qué te pareció? Contradice completamente la versión de Diego sobre ustedes dos, respondió Mariana directamente. Dijo que fuiste claro sobre los límites éticos desde el principio y que siguen teniendo una relación profesional saludable. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alejandro. Teresa es extraordinaria. Llegó aquí destrozada como tantas otras, pero se reconstruyó con una fuerza impresionante. Hoy enseña a otras mujeres a hacer lo mismo. Había orgullo evidente en su voz, pero sin rastro de posesividad. Y sí, establecí límites claros con ella, como hago con todas las personas que ayudamos aquí, justamente para evitar dinámicas de poder desiguales. ¿Incluso conmigo?, preguntó Mariana antes de poder contenerse. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Especialmente contigo, respondió Alejandro, su mirada intensa encontrándose con la de ella. Desde el momento en que te sostuve cuando tropezaste, sentí una conexión que nunca había experimentado antes. Precisamente por eso he sido extremadamente cuidadoso. La honestidad de la respuesta desarmó a Mariana. Esperaba evasivas, tal vez incluso negación. En su lugar, recibió una admisión directa de atracción, equilibrada por un compromiso con la ética. ¿Por qué no me contaste sobre tu historia con Diego inmediatamente?, cuestionó, aún necesitando aclarar ese punto crucial. Alejandro suspiró pasándose la mano por el cabello en un gesto que Mariana ya reconocía como señal de frustración. Debería haberlo hecho, lo admito. Pero temía exactamente lo que acabó sucediendo, que cuestionaras mis intenciones, que pensaras que había algún tipo de juego o venganza involucrada. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. La verdad es que cuando te encontré aquel día, no tenía idea de quién eras. Solo descubrí la conexión con Diego cuando él llegó a la fundación a la mañana siguiente. Furioso, porque yo había redirigido fondos para el nuevo programa sin consultarlo adecuadamente. Y él mencionó que su novia había dejado la casa, completó Mariana comenzando a encajar las piezas. Exactamente. Me di cuenta de la extraordinaria coincidencia en ese momento. Quedé en shock, sin saber cómo abordar el asunto contigo. Alejandro la miró directamente a los ojos. Debería haber sido honesto inmediatamente. Fue un error no haberlo sido, y por eso te pido disculpas. La sinceridad de Alejandro era palpable. Mariana sentía que, finalmente, estaba recibiendo la verdad completa. ¿Y ahora? ¿Qué sucede entre tú y Diego, entre la fundación y él? Diego sigue siendo un asesor valioso para la fundación, respondió Alejandro, pragmático. Nuestras diferencias personales no disminuyen su competencia profesional. En cuanto a nuestra relación personal, se encogió de hombros. Es complicada, como siempre lo ha sido. Respeto el papel que tuvo en mi trayectoria, pero también reconozco los patrones tóxicos que perpetúa. Él dijo que está cambiando, mencionó Mariana, que comenzó terapia. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Alejandro. Eso serías inesperado, pero positivo si es verdad. Parecía genuinamente esperanzado, lo que intrigó a Mariana. A pesar de todo, nunca le deseé mal a Diego. Siempre creí que, con Minjong Sint, la ayuda adecuada, las personas pueden cambiar sus patrones destructivos. ¿Crees que él puede cambiar? La pregunta era tanto para Alejandro como para sí misma. Creo que cualquier persona puede cambiar si genuinamente lo desea y está dispuesta a hacer el trabajo necesario, respondió Alejandro pensativo. Pero el cambio real exige más que palabras bonitas o promesas temporales. Exige consistencia, autocrítica honesta,
disposición para enfrentar partes dolorosas de uno mismo. Las palabras resonaron en Mariana, coincidiendo con su propia intuición. Diego había parecido sincero aquella mañana, pero una conversación no borraba años de comportamiento controlador. ¿Y nosotros?, preguntó, su voz casi un susurro. Alejandro dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos, pero manteniendo aún un espacio respetuoso. Eso depende enteramente de ti, Mariana. Sería deshonesto negar que siento algo por ti, algo que nunca experimenté antes. Pero también reconozco que estás en un momento de transición, reconstruyendo tu identidad después de una relación abusiva. Su mirada era intensa, pero amable. Si quieres explorar lo que existe entre nosotros, estoy aquí. Si necesitas tiempo y espacio, lo respetaré completamente. Y si decides que no hay futuro para nosotros más allá de la amistad, aceptaré esa decisión también. La honestidad cruda y la falta de presión en la respuesta de Alejandro tocaron profundamente a Mariana. No había manipulación allí, ningún intento de hacerla sentir culpable o en deuda. Solo respeto por su autonomía y sus elecciones. Necesito tiempo, dijo finalmente, para entender lo que quiero, lo que siento, para reconstruir mi relación conmigo misma antes de construir algo con otra persona. Todo el tiempo que necesites, aseguró Alejandro con una sonrisa comprensiva. Mientras tanto, si quieres conocer más sobre la fundación, sobre el trabajo que hacemos aquí, las puertas siempre están abiertas, sin presión, sin expectativas. En ese momento, una empleada se acercó pidiendo permiso para interrumpir. Lic. Alejandro, el nuevo grupo de voluntarios llegó para la capacitación. Gracias, Laura. Estaré allí en un minuto. Volviéndose hacia Mariana, añadió. El deber me llama. Pero piensa en lo que conversamos, ¿sí? Mariana asintió, observando a Alejandro alejarse por el pasillo. Había una ligereza en sus pasos, una confianza tranquila que contrastaba fuertemente con la postura siempre tensa y controlada de Diego. Al salir de la fundación, Mariana decidió caminar hasta el apartamento en el centro histórico, aprovechando el atardecer que teñía el cielo de Ciudad de México con tonos anaranjados y púrpura. Necesitaba que ese tiempo a solas para procesar todo lo que había descubierto en las últimas 48 horas. Las palabras de Teresa resonaban en su mente. Observa las acciones, no solo las palabras. Los patrones se revelan para quien está dispuesto a ver. ¿Qué patrones había observado en Alejandro? ¿Y en Diego? En Alejandro veía consistencia entre palabras y acciones. Su oferta de ayuda venía sin ataduras. Su interés por ella era expresado con honestidad, pero también con respeto por sus límites. La fundación que había creado era la expresión física de sus valores declarados, no una fachada, sino un compromiso real con la transformación de vidas. En Diego, a pesar de sus palabras aparentemente sinceras aquella mañana, Mariana reconocía patrones familiares, la sutileza con que había intentado sembrar dudas sobre Alejandro, la manera en que había hablado sobre su supuesto patrón con mujeres vulnerables sin ofrecer evidencias concretas. Eran tácticas que conocía bien: aislar, hacer dudar, controlar la narrativa. Aún así, la posibilidad de que Diego estuviera genuinamente intentando cambiar no podía ser completamente descartada. Las personas podían evolucionar, reconocer sus errores, trabajar para ser mejores. No sería justo negarle esa posibilidad. Mientras caminaba por las calles históricas del centro, Mariana sintió que comenzaba a formarse una claridad, no sobre a quién elegir, Alejandro o Diego, sino sobre lo que necesitaba para sí misma: tiempo, espacio, independencia. La oportunidad de redescubrir quién era cuando no estaba definida por una relación. 2 semanas pasaron desde que Mariana huyera del apartamento de Diego. 2 semanas de autodescubrimiento, de confrontaciones internas, de pequeños pasos hacia la independencia. El apartamento en el centro histórico se había convertido en su refugio, un espacio propio donde podía respirar sin miedo a juicios o críticas. Durante ese periodo,
Mariana estableció una rutina que la ayudaba a reconectarse consigo misma. Todas las mañanas caminaba por el Paseo de la Reforma, observando el despertar de la ciudad. Después, dedicaba algunas horas a proyectos de escritura, pequeños artículos sobre sus experiencias, reflexiones que nunca pretendía publicar, pero que servían como terapia. Por la tarde frecuentaba las reuniones del grupo de apoyo en la fundación, donde finalmente había comenzado a compartir su propia historia, recibiendo a cambio comprensión y solidaridad. Alejandro mantuvo su palabra, ofreciendo espacio sin alejarse completamente. Se encontraban ocasionalmente en la fundación, conversaciones breves y respetuosas que dejaban a Mariana con una agradable sensación de posibilidades futuras. Él nunca presionaba, nunca exigía, simplemente estaba presente cuando ella deseaba su compañía. Diego también permanecía en escena, aunque de manera más periférica. Enviaba mensajes ocasionales, preguntando cómo estaba ella, compartiendo reflexiones de sus sesiones de terapia. Para sorpresa de Mariana, parecía genuinamente comprometido con el proceso de autoconocimiento y cambio, aunque ella mantenía un saludable escepticismo sobre la durabilidad de esa transformación. En 1900, una mañana particularmente clara, Mariana recibió un correo electrónico que cambiaría el curso de su historia. Era de Gabriela Méndez, editora en jefe de un portal de noticias independiente basado en Ciudad de México, respondiendo a una candidatura que Mariana había enviado días antes, en un momento de valentía. Estimada Mariana, quedé impresionada con su portafolio y especialmente con el artículo que envió sobre relaciones abusivas y el camino de redescubrimiento personal. Su escritura es poderosa, honesta y necesaria. Me gustaría invitarla a una reunión en nuestra oficina para discutir la posibilidad de que se una a nuestro equipo como columnista regular, abordando temas relacionados con relaciones, salud mental y empoderamiento femenino. Estoy disponible el próximo lunes a las 10:00. Por favor, confirme si el horario le conviene. Atentamente, Gabriela Méndez, editora en jefe Voces de México. Mariana leyó y releyó el correo, apenas creyendo lo que veía. Había enviado el artículo casi como un ejercicio de autoafirmación, sin grandes expectativas. Ahora, estaba siendo invitada a una entrevista real para retomar su carrera de periodista. Su primer impulso fue llamar a Alejandro y compartir la noticia. Se detuvo con el teléfono en la mano, percibiendo algo importante. Quería compartir aquel logro con él, no porque necesitara su aprobación o validación, sino simplemente porque deseaba dividir su alegría con alguien que se preocupaba por ella. Era una distinción crucial que marcaba cuánto había crecido en las últimas semanas. Con Diego, cada logro era medido por su reacción, por cuánto la acercaba a sus estándares imposibles. Con Alejandro, y más importante, consigo misma, el logro tenía valor intrínseco. Decidió no llamar inmediatamente. Primero quería saborear aquel momento sola, reconocer que aquella victoria era suya, resultado de su coraje y talento. Después, sí, compartiría con Alejandro, con Carmen, con las mujeres del grupo de apoyo que se habían convertido en una red de soporte inestimable. El lunes, Mariana se dirigió a la oficina de Voces de México vistiendo un conjunto que había comprado especialmente para la ocasión, pantalón de vestir azul marino y blusa de seda blanca, una combinación que transmitía profesionalismo sin sacrificar su personalidad. Era la primera vez en años que elegía ropa pensando solo en cómo la hacía sentir, no en agradar o evitar críticas de Diego. La entrevista con Gabriela fue más una conversación que una evaluación formal. La editora, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces y sonrisa acogedora, parecía genuinamente interesada en la perspectiva única que Mariana podría aportar al portal. Su artículo sobre el camino de autodescubrimiento después de una relación abusiva me tocó profundamente, comentó Gabriela. Hay una honestidad cruda en su escritura, pero también esperanza. Es exactamente el tipo de contenido que queremos ofrecer: real, humano, transformador. Gracias,
respondió Mariana, sintiendo que el rubor subía a su rostro. Escribí ese texto como parte de mi propio proceso de sanación. Nunca imaginé que pudiera resonar con otras personas. Las historias más personales son frecuentemente las más universales, observó Gabriela con una sonrisa sabia. Y es exactamente eso lo que me gustaría que trajera a nuestra plataforma. Una columna semanal, inicialmente, con libertad para explorar temas relacionados con relaciones, autoconocimiento, nuevos comienzos. Al final de la reunión, Mariana salió con una propuesta formal de empleo, un contrato para revisar y una sensación de realización que no experimentaba desde 1900 hacía años. Su instinto fue caminar hasta la fundación para contarle a Alejandro personalmente. Cuando llegó, le informaron que él estaba en reunión con el equipo de desarrollo de proyectos. Decidió esperar en el jardín, aprovechando el sol suave de 1900, final de la mañana. «Mariana». La voz familiar la hizo volverse. Diego estaba parado a pocos metros, pareciendo levemente incómodo. «Diego, no esperaba verte aquí hoy. Reunión con Alejandro sobre el nuevo programa», explicó él acercándose cautelosamente. «¿Puedo sentarme?». Mariana asintió, observándolo con atención. Había algo diferente en Diego, no solo en su apariencia física, aunque parecía menos tenso, sino en su energía general. «¿Cómo estás?», preguntó él, con lo que parecía genuino interés. «Bien, de hecho, mejor que bien». Mariana no pudo contener una sonrisa. «Acabo de aceptar una oferta de empleo como columnista en Voces de México». La sorpresa cruzó el rostro de Diego, seguida por algo que Mariana nunca había visto en él antes: orgullo sin posesividad. «Eso es fantástico, Mariana. Siempre fuiste una escritora talentosa». El elogio, libre de cualquier pero o salvedad, la tomó desprevenida. «Gracias. Es extraño escuchar eso de ti». Diego bajó la mirada brevemente, un gesto inusual de vulnerabilidad. «Lo sé. Nunca fui bueno reconociendo o celebrando tus logros». Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. «Mi terapeuta me está ayudando a entender por qué hacía eso, por qué necesitaba disminuirte para sentirme seguro». La mención a la terapia sorprendió a Mariana. Parte de ella había dudado que Diego realmente continuaría con las sesiones. «Estás realmente comprometido con esto, ¿verdad?». «Lo estoy», confirmó él, con una seriedad que ella raramente había visto. «Me di cuenta de que te perdí, y posiblemente a muchas otras personas importantes, por causa de patrones que vengo repitiendo desde la infancia. Patrones que aprendí de mi propio padre, que era un maestro en menospreciar a mi madre». La revelación trajo una nueva dimensión a la comprensión que Mariana tenía de Diego. Nunca antes había hablado sobre su familia, sobre los orígenes, de su comportamiento controlador. «No estoy diciendo esto para justificarme», continuó Diego percibiendo su expresión pensativa, «solo para explicar que finalmente estoy viendo el origen de estos comportamientos y trabajando para cambiarlos». «Me alegro por ti», dijo Mariana sinceramente. «De verdad». Un silencio cómodo se estableció entre ellos, algo que habría sido impensable semanas atrás. «Tú y Alejandro», comenzó Diego vacilante. «Ustedes están...». «Todavía nos estamos conociendo», respondió Mariana con cuidado. «Él me ha dado espacio para redescubrir quién soy antes de considerar cualquier cosa seria». Diego asintió pensativo. «Es un buen hombre, Mariana, mejor que yo en muchos aspectos». La admisión parecía costarle algún esfuerzo, pero también había alivio en su expresión, como si verbalizar aquello fuera liberador. «Si es él a quien eliges, lo entenderé». «No se trata de elegir entre ustedes dos, Diego», aclaró Mariana amablemente. «Se trata de elegirme a mí misma primero, de establecer lo que quiero y necesito en mi vida». «Un enfoque sabio», coincidió él con una pequeña sonrisa, «y exactamente el tipo de cosa que yo habría ridiculizado hace algunas semanas». Antes de que Mariana pudiera responder, Alejandro apareció en el jardín. Se detuvo al verlos juntos, una expresión cautelosa cruzando su rostro. «Disculpen la interrupción», dijo, acercándose lentamente. «No interrumpes», aseguró Diego levantándose. «De hecho, ya me iba.
Tengo otra reunión en media hora. Volviéndose hacia Mariana, añadió: «Felicidades nuevamente por el empleo, te lo mereces». Con un saludo educado para Alejandro, Diego se alejó dejándolos solos en el jardín. «Eso fue inesperado», comentó Alejandro, tomando el lugar que Diego había dejado vacante en la banca. Parecían estar teniendo una conversación civilizada. «Sorprendentemente, sí», confirmó Mariana, aún procesando el encuentro. «Diego parece estar realmente comprometido con su terapia, con el cambio». Alejandro asintió, pensativo. «Me alegro por él y por ti». Su expresión se suavizó en una sonrisa cálida. «Entonces, ¿qué historia es esa sobre un nuevo empleo?». El rostro de Mariana se iluminó mientras compartía los detalles de la entrevista, de la propuesta, de la oportunidad de retomar su carrera periodística en sus propios términos. «Eso es maravilloso, Mariana», dijo Alejandro con evidente alegría. «Estás reconstruyendo tu vida pieza por pieza». «Lo estoy», coincidió ella, sintiendo una ola de emoción al verbalizar aquella realidad. «Y eso me lleva a otra decisión que tomé». La expresión de Alejandro se volvió atenta, pero sin ansiedad. «Creo que es hora de buscar mi propio lugar», continuó Mariana. «El apartamento de la fundación fue un puerto seguro esencial, pero ahora, con este empleo, puedo comenzar a construir una vida verdaderamente independiente». Un breve destello de decepción cruzó el rostro de Alejandro, rápidamente reemplazado por comprensión y apoyo. «Tienes toda la razón. Es el siguiente paso natural». Vaciló brevemente antes de añadir: «Te echaré de menos teniéndote tan cerca». La honestidad simple de la declaración tocó profundamente a Mariana. «Yo también te echaré de menos», admitió, permitiéndose por primera vez expresar abiertamente sus sentimientos por él. «Pero creo que necesitamos hacer esto bien. Necesito saber quién soy sola antes de poder ser alguien contigo». Alejandro tomó su mano suavemente, un gesto que transmitía tanto comprensión como esperanza. «El tiempo que sea necesario», dijo, con aquella intensidad en la mirada que siempre la hacía sentirse vista, realmente vista. «Estaré aquí». En las semanas siguientes, la vida de Mariana adquirió un ritmo propio, un equilibrio que nunca había experimentado antes. Encontró un pequeño apartamento en la colonia Condesa, un lugar simple pero acogedor que reflejaba su personalidad, recién redescubierta. Su columna en Voces de México rápidamente ganó seguidores fieles, personas que se identificaban con su historia de superación y buscaban inspiración para sus propios caminos. Alejandro continuaba presente en su vida, pero de una forma que respetaba su independencia. Se encontraban para tomar café, para caminar por Chapultepec, para conversaciones profundas sobre sus esperanzas y miedos. La conexión entre ellos crecía orgánicamente, basada en respeto mutuo y admiración genuina. Diego, sorprendentemente, permanecía en contacto, aunque de forma más distante. Ocasionalmente enviaba mensajes sobre descubrimientos de sus sesiones de terapia o compartía artículos que pensaba que podrían interesarle. Había una nueva dinámica entre ellos, ya no romántica, sino tal vez el inicio de una amistad saludable construida sobre las ruinas de una relación tóxica. 6 meses después de aquella mañana fatídica en que huyó del apartamento de Mineros, Diego Mariana se encontraba nuevamente en el Parque Chapultepec, el lugar donde todo comenzó. Sentada en una banca bajo un ahuehuete frondoso, observaba el movimiento de las personas, reflexionando sobre el increíble camino que había recorrido. «Pensé que te encontraría aquí», dijo una voz familiar detrás de ella. Mariana sonrió, sin necesidad de volverse para saber que era Alejandro. «¿Cómo supiste?» «Mencionaste ayer que se cumplían 6 meses desde tu gran escape, como lo llamas», explicó él sentándose a su lado. «Imaginé que podrías venir aquí a reflexionar, a cerrar el ciclo». La perspicacia de Alejandro nunca dejaba de sorprenderla. Era como si pudiera leer sus pensamientos, no de manera invasiva, sino con una comprensión que venía de conocerla verdaderamente. «Exactamente lo que estoy haciendo», confirmó, con una sonrisa. «Pensando en cómo mi vida cambió completamente en apenas
6 meses. Para mejor, espero, comentó Alejandro, sus ojos buscando los de ella. Definitivamente para mejor, confirmó Mariana sin vacilación. Tengo un trabajo que amo, un lugar que puedo llamar mío, amigos verdaderos, y a ti. La última parte fue añadida con una suavidad que llevaba todo el peso de los sentimientos que había desarrollado por Alejandro a lo largo de esos meses. ¿Y qué soy exactamente en tu vida, Mariana Delgado?, preguntó él, con una sonrisa que mezclaba esperanza y vulnerabilidad. Era la pregunta alrededor de la cual habían bailado por meses, respetando el tiempo que Mariana había pedido para sí misma. Ahora finalmente se sentía lista para responderla. «Eres la persona que me sostuvo cuando estaba cayendo», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No solo literalmente aquel día, sino en todos los momentos desde entonces. Me diste espacio para crecer, para descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que alguien espera de mí». Alejandro escuchaba atentamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Y descubrí que esa versión auténtica de mí misma es alguien que se enamoró de ti, Alejandro. No por gratitud o dependencia, sino por admiración, respeto y una conexión que nunca experimenté antes». Una sonrisa luminosa se extendió por el rostro de Alejandro como el amanecer sobre el océano. «Te amo, Mariana», dijo simplemente, las palabras llevando la fuerza de una verdad largamente contenida. «Te amé desde aquel primer día, cuando vi la determinación en tus ojos incluso en medio de las lágrimas. Te amé aún más cada día, observándote reconstruirte, encontrar tu fuerza». Con gentileza, tocó el rostro de ella, un gesto que pedía «permiso». Mariana se inclinó hacia el contacto, cerrando los ojos brevemente para saborear la sensación de seguridad y cariño que emanaba de él. «Entonces, ¿qué sucede ahora?», preguntó ella, una sonrisa jugando en sus labios. «Ahora escribimos nuestra propia historia», respondió Alejandro, inclinándose para sellar aquella promesa con un beso, el primero de muchos que vendrían. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Mariana pensó en cuán extraordinaria era la vida, con sus encuentros inesperados y giros sorprendentes. Su momento más desesperado se había transformado en el catalizador para su liberación. Su caída literal se había convertido en el inicio de una ascensión metafórica. Allí, en los brazos de Alejandro, no era el final de su camino de autodescubrimiento, sino apenas un nuevo capítulo, uno que escribiría con autonomía, conciencia y amor verdadero. Un amor que no la disminuía, sino que la elevaba. Un amor que no exigía perfección, sino que celebraba autenticidad. Un amor construido no sobre dependencia, sino sobre respeto mutuo y admiración. Y en aquel momento perfecto, Mariana supo, con una certeza